Ahora vamos con los pares craneales bajos, que serían los últimos cuatro. El 9, que es el glosofaringio, el 10, que es el nervio vago o neumogástrico, el 11, que es el nervio espinal o nervio accesorio, y el 12, que es el nervio hipogloso. Se les dicen bajos porque ellos salen inmediatamente de la fosa craneal posterior, salen del cráneo y terminan teniendo una dirección un poco más vertical, y entonces ahí se van a inervar estructuras que estén ya sea en la parte inferior de la cabeza o en el cuello o incluso más abajo. El nervio vago termina llegando mucho más abajo, ¿ok? Entonces, bueno, ¿de dónde salen estos pares craneales? Ellos emergen a nivel del bulbo raquídeo. En esta imagen no se refleja bien, no es así. Ellos emergen el 9, el 10 y la raíz craneal del 11 emergen del surco retroolivar, y en el surco preolivar emerge el 12, ¿ok? Entonces, vamos primero con el 9. Fíjense, el 9 es el glosofaringio. Ya dije, emerge desde el surco retroolivar y más arriba que los otros dos. Y se va entonces, al igual que el 10 y el 11, se va a través del agujero rasgado posterior o agujero yugular. Ahí pasa y después que baja, fíjense, me termina formando dos ganglios, un ganglio superior y un ganglio inferior. Sigue bajando y tiene una dirección como en L. O sea, él baja y se va hacia adelante. ¿Ok? Y ahí termina atravesando, en esta parte no lo vemos porque no están los músculos, pero termina pasando entre el músculo constrictor superior y el músculo constrictor medio de la faringe. Y ahí se va entonces a dar ramas hacia la lengua y hacia la faringe, velo del paladar, etc. Acuérdense que se llama glosofaringio. ¿Ok? Entonces se va hacia esa región. El décimo, que es el más largo de todos y que tiene una inervación muy importante parasimpática para las vísceras del cuerpo, sale del surco retroolivar también, debajo del glosofaringio. También se dirige un poco lateralmente por la fosa craneal posterior y ahí pasa entonces hacia la hendidura, perdón, hacia el agujero rasgado posterior o agujero yugular. Luego de que sale, también me da dos ganglios, así como el glosofaringio, un ganglio superior y un ganglio inferior, y ahí se termina dirigiendo hacia abajo. Fíjense la diferencia con el anterior. El glosofaringio tiene forma de L, mientras que el vago termina bajando y bajando, y acá no lo vemos todo lo que hace, pero recordemos que va a llegar al tórax. O sea, primero en el cuello forma parte del paquete vasculonervioso del cuello con la arteria carótida interna y después con la arteria carótida primitiva más abajo, y también con la vena yugular interna. Él va bajando y termina llegando al tórax. En el tórax le pasa posterior al pedículo pulmonar, y fíjense que aquí me da una rama que sería esta, que es el nervio laringio recurrente. Él me da muchas ramas en todo su trayecto. Me da ramas para el plexo cardíaco, plexo esofágico, plexo pulmonar, etc. Entonces, pero aquí me da una rama que es la del nervio laringio recurrente, que la podemos ver acá, que recuérdense que la da, hace como una curva, y le hacen una curva a un vaso que es diferente en el lado derecho y el lado izquierdo. En el lado derecho lo hace a nivel de la arteria subclavia. En el lado izquierdo lo hace a nivel del callado aórtico. Y este nervio laringio recurrente se va hacia entonces hacia la laringe. El nervio vago continúa bajando y, como dije, en el tórax pasa por detrás del pedículo pulmonar. Exacto, pasa por detrás del pedículo pulmonar, y después el nervio vago derecho se vuelve posterior. Aquí vemos, este sería el derecho y vemos cómo se va hacia atrás. Se vuelve posterior y el nervio vago izquierdo se vuelve anterior. Pasan por el hiato esofágico relacionados con el esófago, y ahí después terminan en el abdomen. El posterior se va al plexo solar y el anterior se va a inervar vísceras como el estómago, hígado y duodeno, páncreas en la parte de supramesocólico, ¿ok? Así, de esa manera, ellos terminan inervando todas las vísceras del tórax y del abdomen. Ahora bien, eso es lo que hace el nervio vago. Fíjense, lo que quiero es que les quede eso, que tiene una dirección más vertical que los demás. Ahora vamos con el 11. El 11, que es este, tiene una particularidad, que él tiene dos raíces. Y claro, o sea, por ejemplo, el 7 también tiene dos raíces, el quinto sobre todo tiene dos raíces. Pero la diferencia es que una de sus raíces sale del tronco encefálico y la otra raíz sale de la médula espinal. Fíjense, acá no vemos la médula espinal hacia abajo, porque no está, pero sabemos que está en el conducto raquídeo. De la médula espinal va saliendo una raíz que va a ir subiendo, que es la raíz espinal del nervio espinal o nervio accesorio, y esa raíz va subiendo y va a atravesar el agujero magno. Y del surco retroolivar
más abajo que el décimo y que el noveno, va a salir la raíz craneal. Entonces la raíz espinal, como lo pueden ver aquí, la raíz espinal y la raíz craneal se terminan uniendo para formar al nervio espinal o nervio accesorio. Ese nervio espinal va a terminar saliendo por el agujero rasgado posterior o agujero yugular, al igual que el 9 y el 10. Después cuando está acá, cuando sale, él se va y directamente, se mueve. Acá igual no se percibe mejor, pero estaría bueno tener al esternocleidomastoideo y al trapecio. Como él gira para irse hacia el músculo esternocleidomastoideo y el trapecio. Y esa es la característica fuera del endocráneo que caracteriza valga la redundancia, al nervio espinal o nervio accesorio. Que él se dirige después del salir del cráneo, él se dirige hacia el músculo esternocleidomastoideo. Entonces ya por ahí los vamos diferenciando. Tenemos el glosofaringeo en forma de L que termina llegando y que termina atravesando el músculo constrictor, entre el músculo constrictor superior y medio de la faringe. El nervio vago que va hacia abajo de manera recta en conjunto con el paquete vasculonervioso del cuello, formando parte de él, y después termina llegando a tórax. Y el nervio espinal o nervio accesorio, o onceavo par craneal, que se va hacia donde está el músculo esternocleidomastoideo. Él inerva al esternocleidomastoideo y al trapecio. ¿Ok? Por último, vamos a tener este nervio que es el nervio hipogloso. Fíjense el corto trayecto que él tiene en la cavidad craneal, en el endocráneo. O sea, él no disfruta del cráneo. Los demás tienen un trayecto relativamente. Pero él sale del surco preolivar. Acuérdense que los otros salen del retroolivar. Este sale del surco preolivar, es decir, está más medial. Y de una vez se mete en este conducto que es el conducto del hipogloso. Así pasa entonces hacia abajo y después hace una L, al igual que el glosofaringeo. Pero el glosofaringeo la hace antes. Aparte que el glosofaringeo es más finito, el hipogloso es más grueso. Entonces, el glosofaringeo y el hipogloso hacen una L, pero el hipogloso la hace más abajo. El glosofaringeo la hace más arriba. ¿Bien? Y entonces aquí se va a ir dirigiendo, el hipogloso se va a ir hacia la lengua, que se llama hipogloso. Va debajo, hipo de abajo, gloso de lengua, va hacia abajo de la lengua. Y termina llegando abajo de la lengua donde están todos esos músculos de la lengua a los cuales inerva. Si vemos acá, fíjense, si lo viéramos así, este sería entonces el occipital, lo quito y fíjense que entre la apófisis basilar del occipital y el borde posterior del peñasco del temporal se forma el agujero rasgado posterior o agujero yugular. Y aparte acá estaría el conducto condilio anterior o conducto del hipogloso. Bien. Y ahí vemos entonces a todos saliendo. Del agujero rasgado posterior o agujero yugular sale el glosofaringeo, el nervio vago y el espinal. Y del conducto del hipogloso viene saliendo el nervio hipogloso. Bien. Para diferenciarlos así, espero que ya los puedan distinguir. Tenemos entonces dos L que forman el glosofaringeo más arriba y el hipogloso más abajo. Tenemos al vago que es recto hacia abajo, ¿ok? Estos se van hacia adelante, mientras que el vago es recto hacia abajo. Y el espinal se va directo a donde esté el músculo esternocleidomastoideo para inervarlo. También da ramas para el trapecio, pero el esternocleidomastoideo cuando está en la pieza se logra notar como el espinal termina yéndose hacia donde esté el esternocleidomastoideo, que como sabemos se inserta acá en la apófisis mastoide. Bien, entonces él estaría en esta dirección y aquí es mucho más grande, estaría así en esta dirección y entonces él termina yéndose hacia donde esté. Si en una pieza yo corto el esternocleidomastoideo y lo muevo hacia atrás, el espinal se va a ir hacia atrás. Por eso no les doy una forma precisa, porque dependiendo de la disección de la pieza, ustedes podrían confundirse. Entonces, estos dos van hacia adelante y el vago va hacia abajo. Pero en el cuello, para poder ver estructuras, yo tengo que cortar al esternocleidomastoideo. Puedo quitar a todo el esternocleidomastoideo o cortar una parte. Y en ese caso, para poder ver lo que está dentro del cuello, muevo al esternocleidomastoideo. Entonces ya ahí el nervio espinal se va a ir hacia donde esté, hacia donde pongan al esternocleidomastoideo. Y esa es la característica que deben tomar en cuenta. Con eso entonces terminamos con los 12 pares craneales.